excelente viernes. Espero que todos hayan tenido una excelente semana. Y bueno, hoy nos encontramos en otro encuentro virtual con Meger, con descargas parciales. En este caso, nosotros les vamos a presentar cómo conocer los requerimientos de mantenimiento correctivo en máquinas rotatorias de alta tensión utilizando técnicas de descargas parciales. Recuerden que tuvimos un webinar el día martes y en esta ocasión vamos a estar con los panelistas contestando todas esas preguntas. Y recuerden que tenemos una nueva plataforma muy intuitiva. Quiere decir que ustedes pueden manejar el tamaño de las ventanas acorde a su preferencia. No se preocupen si tienen que salir. Esta sesión va a ser grabada y las vamos a estar compartiendo el día de mañana. Les va a llegar una notificación a su correo. Entonces no se preocupen, ustedes van a tener esa información. También recuerden que pueden ver nuestra página de webinars y paneles, csa.meger/webinars, y ahí ustedes pueden entrar directamente al enlace de inscripción. Con mucho gusto, les saluda Karen Becerril. Yo soy la gerente para nuestra región de Latinoamérica. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Mi correo en pantalla, karenbecerril@meger.com. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener uno de nuestros panelistas que viene en camino. Estaba yo contando con él en la mañana diciendo, bueno, Ariel, ¿en dónde estás? ¿Estás ya de vacaciones? Y dijo, no, ya llego. Entonces él igual va a estar acompañándonos en nuestro gerente regional para las aplicaciones de GPS. Entonces él se va a estar uniendo con nosotros y ya le estaré molestando cuando se una. En esta ocasión también tenemos la presencia del doctor Rodolfo García Colón. Él es nuestro experto de aplicación en el área de descargas parciales. Y con esto un poquito de Rodolfo. Él cuenta con ya 37 años de experiencia. Ha sido voluntario en la IEEE, en Power Energy Society, en la región 9 para el área de América Latina. También él ha estado en la IEEE de Electric y Electric Insulation Society, donde asumió el cargo para el desarrollo de capítulos técnicos en la DEIS, esto a nivel mundial. Ha desarrollado capítulos técnicos y ha participado en grupos así como SIGRE, desarrollando normas técnicas y folletos técnicos. En activo del desarrollo de técnicas y diagnóstico basado en descargas parciales para equipos de energía renovables. Ofrece trabajos de consultoría para análisis de causa raíz en aerogeneradores, hidrogeneradores y transformadores, y también promueve en la jardinería hidropónica. Y también Rodolfo ha estado con nosotros desde el año pasado, ha formado parte de este grupo. Y con esto le doy la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás, Rodolfo? Muy buenos días, Karen, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Saludos a todos, gracias por estar acompañándonos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo y respondiendo algunas de las preguntas. Llegaron más de 100 preguntas, entonces escogimos algunas para poder discutir, ampliar un poquito más acerca del tema del conocimiento que vimos. Y también para ello nos va a estar apoyando mi gran amigo, el profesor maestro Raúl Álvarez. Él está en Argentina, por allá se graduó en ingeniería, y también tienen su máster de la Politécnica de Madrid en España. Tiene 25 años, o sea, ya sumamos casi medio siglo fácilmente entre los dos de experiencias, y sobre todo en equipo de diagnóstico de alta tensión, de media tensión, y bueno, es siempre muy activo por allá en su facultad de ingeniería. Me da gusto recibirte, Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, doctor. Gracias, Rodolfo. Un placer compartir aquí podio virtual contigo nuevamente en este tema tan apasionante que son las descargas parciales. Así que un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y bueno, un saludo para todos los amigos y colegas de América Latina. Excelente. Pues bueno, entonces ahora vamos a comenzar. La primera pregunta viene desde Perú. Es para ti, Raúl. ¿Qué normativa se debe tener como referencia cuando se realizan mediciones de descargas parciales por mantenimiento? Bueno, bien. Aquí tenemos un poquito de tela para cortar. En primer término, si nuestro objetivo es realizar pruebas fuera de servicio, resulta siempre altamente recomendable considerar
lineamientos establecidos en el estándar IEC 60270, que, como hemos dicho a lo largo de varios webinars, es una de las normas más importantes y relevantes para la ejecución de pruebas de descargas parciales normalizadas, ¿sí? Esta norma, como dijimos, se refiere fundamentalmente a los requerimientos que tiene que tener el instrumental y la metodología de prueba. Pero recordemos que esta norma no indica valores de descargas parciales aparentes límites para ningún equipo en particular, sino que básicamente define la terminología, las magnitudes a medir, describe los distintos circuitos de ensayo que podemos utilizar, se especifican los procedimientos y los requisitos digamos, el paso de calibración de los instrumentos. Ahora bien, si nuestro objetivo es aplicar una técnica no convencional, disponemos de otras normas, como por ejemplo la especificación técnica de IEC 62478 del año 2016, que justamente trata sobre las mediciones de descargas parciales mediante métodos electromagnéticos y acústicos, ¿sí? Esta norma es aplicable a medidas electromagnéticas, básicamente, de HF, VHF o HF, y también mediciones acústicas de descargas parciales que se producen en los aislamientos eléctricos de distintos aparatos eléctricos, entre ellos, obviamente, podría estar también el caso de las máquinas rotantes. Ahora bien, lo indicado hasta aquí se refiere fundamentalmente a normativas que están orientadas más que nada a los procedimientos de las mediciones. Pero ¿qué hay de las normas que indiquen o recomienden, digamos, procedimientos explícitos referidos exclusivamente a máquinas rotantes? Podemos mencionar a nivel internacional 3 grandes normas. La primera de ellas es la IEC 60034-27-1. Es, es una de las normas de la serie de 34 de máquinas rotantes. La parte 27.1 justamente habla sobre las medidas de las descargas parciales fuera de línea en aislamientos justamente de los devanados estatóricos de las máquinas rotantes, generadores o motores. Los métodos de medición que se describen en esta norma son aplicables a los devanados de los estatores, con o sin recubrimiento de las ranuras conductoras, y también a los devanados de los estatores de máquinas fabricadas con devanados o bobinados random, ¿sí? O bobinados aleatorios. Los métodos de medición descritos en esta norma proponen pautas y algunas guías de interpretación. Fíjese, estoy hablando de guías de interpretación, y da de alguna manera una guía para hacer la interpretación en ensayos para máquinas con tensiones superiores a los 6 kilovoltios. El segundo estándar relevante, digamos, que podemos considerar a nivel internacional es el estándar de la IEEE, que es la IEEE 1434, versión 2014. Bueno, esta norma también hizo referencia el doctor en el webinar. Es la guía para la medición de descargas parciales en máquinas rotantes. Esta guía analiza las mediciones de descargas parciales en línea y fuera de línea, mediciones online y offline, de cualquier tipo de máquina rotante, ¿sí? En bobinas y barras enrolladas en forma individual o random. Y finalmente, como tercera norma, complementando de alguna manera el ciclo de IEC, podríamos también mencionar a la norma que en realidad más que una norma es una especificación técnica, es decir, no es una norma mandatoria, es la IEC 60034-27, parte 2, que es justamente la medición en línea para descargas parciales en aislamientos estatóricos de máquinas rotantes. ¿Sí? Esta parte de la norma se refiere fundamentalmente a una guía para la ejecución de pruebas online, es decir, con mediciones de descargas parciales en servicio, y entre otras cuestiones recomienda o da directrices o recomendaciones respecto a las técnicas e instrumentos de medición, cómo tienen que ser las disposiciones de las instalaciones, da algunos criterios para ajustar la sensibilidad de la medición, indica algunos procedimientos para la ejecución de las pruebas, técnicas para reducir el ruido, indica también cómo debiéramos de documentar los resultados, y también establece una guía general, genérica, que nos permite poder interpretar, ¿sí? Con mayor precisión, mayor detalle, los resultados que nosotros adquirimos en estas mediciones de servicio. Entonces, resumiendo, básicamente las normativas las podemos dividir en 2 tipos, ¿sí? Para pruebas en servicio y para pruebas fuera de servicio. Para pruebas en servicio, entonces, tenemos la IEC 60034-27.1, ¿sí? Y la IEEE, justamente, que es la 1434. Para pruebas online tenemos la IEC 60034-27.2 y la misma IEEE 1434.
Y recuerden que si hablamos entonces de métodos de mediciones, para mediciones convencionales tenemos la norma IEC 60270 y para mediciones no convencionales tenemos la especificación técnica 62478. Ahí traté de resumir, digamos, en grandes rasgos los aspectos normativos que diríamos de considerar para las mediciones online, offline de máquinas rotantes. Ahora sí, Karen, te paso la palabra para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Raúl. Y ahora la siguiente pregunta es para el doctor Rodolfo. Viene desde Bolivia y dice, en su experiencia, ¿recomienda hacer criogenia en estator de generador que tenga probabilidad de descargas parciales? Bueno, buenos días a todos los amigos de Bolivia. Es una técnica el uso del CO2, son unos pequeños pellets, unas pequeñas bolitas de hielo muy frías, que en cuanto se lanzan con algo así como una aspiradora que funciona al revés, que está soplando, hace el blasting, eh, golpea la suciedad de la máquina y la velocidad de ese pequeño pellet o de esa pequeña bolita, junto con su cambio de temperatura que provoca donde golpea, hace que toda la contaminación y una capa delgada, digamos, de la superficie se vaya con ella, ¿no? Entonces, es una manera rapidísima, parece magia la manera en que se pasa por el estator y se limpia, se queda perfectamente limpia, ¿no? Eh, Limpia de la mayoría de los contaminantes, contaminantes como polvo, carbón de las escobillas de la excitatriz, o tal vez de las partículas de las zapatas de los frenos. Eso lo puede quitar fácilmente. Sin embargo, el aceite que viene de chumaceras, de los rodamientos, eh, en lugar de quitarlo, lo empuja hacia adentro y no siempre lo puede limpiar adecuadamente, ¿no? Entonces, la recomendación, bueno, esas son las dos partes. La primera es, no limpia todo igual, los polvos los quita muy bien, los aceites no los quita tan bien. Y la segunda, erosiona a la hora de que limpia. Si nosotros tenemos un generador, una máquina que tiene problemas en la graduación de campo, y dijimos que había varias zonas en donde se podía estar dañado y que teníamos que darle mantenimiento, si lo que está erosionando en la zona de graduación de campo que ya presentaba problemas, pues esos problemas se van a exacerbar, se van a hacer todavía más notorios y a veces es bueno quitarla para preparar la superficie y volverla a poner nueva. Hay que estar conscientes de eso. Pero si uno no está preparado para tener la pintura graduadora a mano, para volver a hacer este trabajo después de que la máquina esté limpia, no sería una técnica recomendable. Entonces, hay que tener claro, es una técnica muy rápida, es una técnica muy profunda que limpia a detalle toda la contaminación sólida, se puede decir, que no es tan buena con la contaminación líquida y que erosiona la superficie quitando un poquito de la capa de aislamiento o de pintura graduadora. Entonces, si uno opta por eso, que mucha gente, mucha gente en un estudio de SIGRE con cerca de 2,000 máquinas, 2,000 generadores, encontraron que más o menos el 40% de los usuarios lo utiliza precisamente por todas estas bondades, pero invariablemente cuando terminan de limpiar, vuelven a aplicar una capa de barniz, cuando menos, si no es que vuelven a aplicar campo y luego barniz. Entonces, sí sirve, sí limpia, sí afecta la condición de descargas parciales, pero sí permite que después se mejore aplicando nuevamente la pintura graduadora y aplicando barniz aislante para mejorar todo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la visión general, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y, y simplemente aplicarla con cuidado, ¿no? Pero se ocupa mucho en muchas partes del mundo. Gracias, Rodolfo. De Contigo, hecho, Karen, nos gracias. quedamos contigo porque esta siguiente también es para ti, viene de Guatemala y dice, ¿se puede aplicar medición de descargas parciales para servomotores AC, servomotores DC y motores en DC que cuenten con armadura en general? La técnica de descargas parciales, como lo mencionamos en la presentación, aplica para estatores en general, digamos, para los devanados del sistema aislante del generador, que está fijo.
y que están diseñados para operar en alta tensión. ¿Cuánto de alta tensión? Se recomienda 4 kV. Esto ahora con las mediciones modernas y con las técnicas se ha bajado a 2.6 kV. Entonces, realmente la tensión a la que está operando el equipo es lo que resulta más importante, más relevante para definir si toma uno las descargas parciales como un método de control de calidad, o si el motor es demasiado pequeño, tal vez resulte más barato sustituir el motor que realizar la prueba. Entonces, es una cuestión económica más que técnica. Yo diría sí, para motores muy pequeñitos sería ideal medir descargas parciales, pero le va a costar 100 veces más caro medir descargas parciales que cambiar el motor, ¿no? Entonces ahí el balance más que nada lo da el costo, el precio del activo que se está evaluando, ¿no? Descargas parciales son una técnica de muy alta sensibilidad, que el realizarla pues implica equipo, digamos, de cierta inversión por un determinado tiempo que pudiera ser oneroso para máquinas muy pequeñas. Gracias, Karen. Excelente, gracias a ti. Ok, ahora pasamos contigo, Raúl. Esta pregunta viene desde Honduras y dice, ¿cuáles son los valores aceptables de descargas parciales en generadores? Qué buena pregunta, ¿sí? Qué buena pregunta. Y esa es algo que justamente Rodolfo trató en el webinar. En realidad, ninguno de los estándares antes señalados, tanto el IEC 60034 como el IEEE 1434, establecen los criterios de aceptación de descargas aparentes, ¿sí? No establecen valores límites para las pruebas de descargas parciales. De hecho, una de las normas dice que la falta de tales criterios muchas veces provoca discusiones entre el propietario de la máquina y el fabricante después, por ejemplo, de un ensayo de aceptación, un ensayo FAT, por ejemplo, en planta. Como lo ha desarrollado el doctor García Colón en la presentación del webinar del día de la martes, una diferencia importante entre las máquinas rotativas respecto a otros equipos eléctricos es la propiedad que tienen los aislamientos de este tipo de máquinas, me refiero a las máquinas rotantes, ya que son aislamientos resistentes a la actividad de descargas parciales respecto a otros sistemas de aislamientos, como por ejemplo los transformadores, por decir algo. Entonces, preguntas frecuentes sobre este tema son justamente, ¿cuánto es mucho nivel de descarga parcial? ¿Qué significa o qué es un nivel elevado de descargas parciales? ¿Cuál es el criterio de aceptación para un sistema de aislamiento resistente a las descargas parciales? Entonces, al no tener valores límites normalizados, porque, repito, las propias normas indican que es muy difícil establecer valores límites, el análisis de la tendencia y el comportamiento en el tiempo de las descargas parciales, como así también el tipo de descargas parciales que se mida a través del registro del patrón de fase resuelta, en algo que desde PIRIX se hace mucho hincapié. El patrón de fase resuelta es una herramienta muy importante para interpretar el tipo y la gravedad de las descargas parciales. Son básicamente los criterios que tenemos que considerar para calificar el nivel de gravedad de los mecanismos de descargas parciales que tenemos en máquinas rotantes. Entonces, resumiendo, el problema que tenemos es que las normativas indican que como hay gran variedad de diseños, gran variedad de distintos tipos de máquinas, es muy difícil y hasta, si no mal recuerdo, IEC indica improbable establecer valores límites de aceptación, porque cada máquina rotante o cada aislamiento puede tener distinta resistencia a la actividad de cargas parciales. Entonces, no tenemos valores, ¿sí? Entonces, lo importante aquí en este caso, para lo que es el diagnóstico, fundamentalmente es analizar tendencia de descargas parciales, ¿sí? Cuál es el tipo de descarga parcial a partir de el patrón de fase resuelta, y también, ¿por qué no relacionar con los resultados de otras pruebas, como por ejemplo la prueba de tangente delta sobre el sistema de aislamiento? Esa sería un poco la recomendación. Valores típicos. Podemos tener máquinas que pueden trabajar perfectamente durante 15, 20 años con 10 nanocoulomb, 15 nanocoulomb, pero podemos tener otras máquinas que, por ejemplo, en 5 o 6 años, ese nivel de descargas parciales de 10, 15 nanocoulombs podrían ser valores peligrosos. Entonces, repito, lo importante aquí, como bien lo comentó Rodolfo, es analizar la tendencia, la evolución y el nivel de descarga o el tipo de descarga parcial que tenemos en cada caso en particular. Así que bueno, esa es la respuesta para nuestro colega de Honduras.
Así que Karen, te paso la palabra. Gracias, Raúl. Ahí podemos ver a ver quién puso atención en el webinar del martes pasado, ¿eh? Atención. Bien, Exacto, la exacto, siguiente, exacto. la siguiente es para ti, Rodolfo, viene desde Bolivia y Gracias. dice, sensores de temperatura ópticos instalados en cabezas de bobina, ¿nos tienen algún indicio de descargas parciales? La respuesta sería solamente si tuvieran un sensor de esa frecuencia. Normalmente lo que yo mencioné acerca del uso, y que viene por ahí otra pregunta, de los elementos constructivos que ya están en la máquina, como los RTDs o termopares o cualquier otro metal que ande por ahí, el concepto es las señales de alta frecuencia que producen las descargas parciales se radian dentro de la máquina y cualquier metal nos sirve como una antena para recibirlos. En el caso de los sensores ópticos de temperatura, normalmente van libres de un metal. Entonces, no recibirían señal electromagnética de descargas parciales. Sin embargo, cuando se analizan con muy alta frecuencia la luz que pasa en una fibra óptica, sí se podría medir. Es el principio de medición de los testes ópticos para estos caras, pero no es el fin, o sea, no está normalmente. La respuesta sería, no utilicen eso, a menos de que sea su única forma de medir y realmente van a tener muy poca señal y su equipo probablemente no alcance a dar el ancho de banda que se requiere ahí. Entonces, habría otras formas de acoplarse, ¿no? Es un lugar muy conveniente, los cabezales, pero para este caso se necesitaría un transmisor que manejara algunos cientos de megahertz y esto generalmente no lo hacen así, sino ven algunas otras propiedades de cambio de la luz, digamos, adentro de la fibra óptica para medir la temperatura. Entonces, yo diría que no son las cosas más adecuadas para medirlo. Y más adelante vamos a hablar un poquito más del tema. Excelente, Gracias, Karen. gracias. Nos quedamos contigo, de hecho, Rodolfo. Esta siguiente viene desde Ecuador y dice, la medición de descargas parciales en sensores de bobinado se realiza solo en termopares o es posible en los RTDs. Como te comentaba, es el mismo tema. Eh, las normas que acaba de mencionar Raúl, precisamente han ido restringiendo, digamos, el uso de diferentes formas de acoplarse. No que no estén bien, sino que uno se puede acoplar por cualquier método y tener una cierta lectura. Pero la lectura de escalas parciales, esa no va a ser comparable con la de otras máquinas o con la de otros métodos si no tienen exactamente la misma configuración, la misma frecuencia, el mismo equipo de medición y demás. Y eso los vuelve demasiado difíciles de interpretar. Entonces, la recomendación aquí explícita es utilicen capacitores de acoplamiento para medir descargas parciales. Eso sería el resumen. Si no tienen eso y tienen un equipo y se quieren acoplar para medir algo mientras consiguen sus capacitores de acoplamiento, se pueden acoplar a varios lugares, varios metales que reciben esa señal en forma radiada. Uno de ellos pueden ser los RTDs, otro pueden ser los termopares, otro puede ser el conductor de tierra. En fin, o sea, hay formas diferentes de sacar esta señal, pero lo que van a ver es para formar un patrón que les pueda decir, no con un conocimiento de la magnitud, sino más bien la forma de decir, oye, fíjate que parece que el patrón tiene tal defecto, apunta tal defecto, y con eso justificar el decir, vamos a invertir en unos capacitores para hacer la medición en línea adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, sí, cualquier metal que esté flotando adentro de la máquina, no estoy diciendo que pongan un metal, sino los que ya están y que tienen de alguna manera la función de hacer otro tipo de medición y que ustedes pudieran conectarse a la puesta a tierra de ese metal, es suficiente para sacar una señal que se puede trazar hacia un patrón de descargas parciales, ¿no? Gracias. Muy bien.
A ti, Rodolfo. Bien, ahora nos pasamos contigo, Raúl. Esta pregunta viene desde Perú y dice, ¿qué pasa si coloco dos acopladores capacitivos de distintas capacitancias? ¿Tendré los mismos patrones de fase? Bien, interesante pregunta, pero cada vez que me viene, me escucho Perú, se me viene a la cabeza la causa limeña, la pachamanca, el ceviche. Espero pronto poder andar ahí. Ya lo dije el otro día en el webinar. Hacer una Nos visita invitas, para... Raúl, por favor. Sí, Vamos, vamos. de la mejor comida que tenemos en nuestra América Latina. Bien, sí, a ver, primero debemos aclarar que el comportamiento de las cargas parciales y, por tanto, el patrón de fase resuelta depende del estado del sistema de aislamiento y no del sistema de medida. Esto un poco lo estaba comentando recién Rodolfo, ¿no? Que, entre otras cosas, está conformado justamente por los capacitores de acoplamiento. Me refiero al sistema de medida. Si me atengo, como para tener una referencia, a IS60270, mediciones de descargas parciales convencionales, el condensador de acoplamiento debe ser de un diseño de baja inductancia, debe tener una baja capacitancia, incluso pide que sea una capacitancia del orden a la capacitancia del objeto bajo prueba, idealmente. Y también pide, obviamente, que tenga un nivel de descargas parciales lo suficientemente bajo a la tensión de ensayo especificada para, obviamente, permitir la medida de descargas parciales del objeto bajo prueba, en este caso, la máquina rotante. Puede tolerarse valores de descargas parciales más altos en los capacitores de acoplamiento, siempre y cuando el sistema de medida sea capaz de distinguir las descargas parciales del objeto bajo ensayo, en este caso nuestra máquina rotante, respecto a las descargas parciales del condensador. ¿Okay? Hace esa salvedad. Bien, esa es una de las condiciones o características que tienen o que tenemos que considerar de los capacitores de acoplamiento. Recién Rodolfo comentó que tenemos una opción, justamente los famosos RTD, mediante los cuales nosotros podemos acoplarnos indirectamente al sistema que queremos medir y de alguna manera registrar un comportamiento en la distribución de descargas parciales. Pero la razón de usar capacitores de acoplamiento con capacitancias similares o del orden a lo de los aislamientos a medir, esto en términos generales, es justamente no afectar la sensibilidad de la medición. Entonces, si una medición en línea, por ejemplo, en una medición en línea los valores de las capacitancias de los capacitores de acoplamiento no difieren significativamente, a mismo nivel y mismo tipo de cargas parciales, no se afectarían los resultados, ¿sí? Y se mediría en forma adecuada. Pero si uno de los capacitores es excesivamente más grande en términos de capacitancia, se podría sí efectivamente afectar la sensibilidad de la medida. No obstante esto, no debería ser un inconveniente en una situación crítica en la medición de las descargas parciales de máquinas rotantes, puesto que en la actualidad, tanto sea para mediciones online como offline, los capacitores se diseñan y se construyen para poder ser usados en un amplio rango de aplicaciones, y tanto sea en motores como en generadores. Entonces, para resumir un poco la respuesta, si vamos a utilizar tecnología nueva, tecnología vigente, diría que no nos tenemos que preocupar porque tengamos capacitores muy distintos entre sí, porque ya el hardware que nosotros vamos a adquirir, tanto sea para las mediciones online o offline, van a estar balanceados y ajustados justamente para la aplicación que nosotros necesitemos. Y, por ejemplo, para tener simplemente darles una referencia, un capacitor de acoplamiento que puedo utilizar para una máquina de 13.2 kilovoltios, tranquilamente la puedo usar para una máquina de 6 kilovoltios y no voy a tener grandes cambios respecto a la sensibilidad de la medición. ¿Okay? Así que teniendo en cuenta esas consideraciones, no habría mayores, digamos, cuidados, siempre y cuando, obviamente, tengamos en cuenta estas condiciones que enumeré inicialmente, que están recomendadas por IS 60270. Así que bueno, ahí traté de redondear un poco la pregunta de nuestro colega de Perú. Karen, te paso la palabra. Gracias, Raúl. Bueno, de hecho nos quedamos contigo y nos quedamos también en Perú, ya Oh, entrados. sí. Y la siguiente ¿es posible medir descargas parciales en línea de un generador fase por fase? Es decir, con un solo canal de medición. Sí. Por supuesto que sí. De vuelta, con algunas consideraciones. Si previo a la energización se disponen adecuadamente capacitores de acoplamiento en cada fase y se extienden las conexiones fuera del cubicle, de la caja del box donde tenemos las barras del generador o del motor, esto fundamentalmente por cuestiones de seguridad personal,
se pueden realizar mediciones de una fase por vez, es decir, un instrumento, imaginemos que tenga un único canal, sin inconvenientes, con algunas particularidades y condiciones que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas, se debe realizar obviamente una calibración previa a la registración de cada una de las fases, para luego, en condiciones de servicio, medir cada fase con la respectiva calibración correspondiente de esa fase o de ese devanado. Si bien las máquinas rotantes tienen la particularidad de ser simétrica desde el punto de vista constructivo, a diferencia, por ejemplo, de los transformadores, donde la fase central es distinta a la de las fases externas, por ejemplo, los ajustes de calibración no deberían ser muy diferentes, pero aún así, lo más certero y lo más preciso es realizar una calibración adecuada en cada uno de los devanados previo a energizar. Esa es una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta. La segunda, por razones de seguridad, para el operario y para el instrumental, para la disposición que se plantea en esta pregunta, es decir, sacar las conexiones del capacitor de acoplamiento en forma externa, se recomienda instalar entre la salida de cada capacitor de acoplamiento y el instrumento, que en este caso, como lo plantea el contexto de la pregunta, tendrían un único canal, una caja de acoplamiento, es un box, ¿sí? Que, bueno, en el caso de PIX, digamos, aporta o lo dispone como un accesorio para proporcionar justamente en forma segura un potencial a tierra del conexionado coaxial y evitar, en definitiva, que cualquier sobretensión que se acople al capacitor de acoplamiento en condiciones de operación, obviamente ingrese al instrumental y genere algún daño en el instrumental y obviamente también un riesgo de seguridad hacia las personas. Concretamente, teniendo esas dos particularidades, se puede hacer una medición, la medición perfectamente de una fase por vez, pero claro, tengamos en cuenta otra cosa también, que vamos a estar midiendo una fase por vez, ¿sí? No vamos a estar midiendo en forma simultánea las tres fases, ¿sí? el comportamiento de las descargas parciales de las tres fases en forma simultánea, ¿okay? Que eso es una limitación respecto a la posibilidad de que usemos justamente un instrumento que me permita hacer la medición en forma simultánea de las tres fases a la vez, ¿okay? Entonces, se puede, pero tiene sus particularidades y obviamente sus desventajas respecto a una medición trifásica. Así que bueno, esta es la respuesta para nuestro colega de Perú. Así que Karen, te paso para que continuemos con la siguiente pregunta. Buenísimo, gracias Raúl. También esta es para ti y esta viene desde Colombia. Dice, ¿cuánto tiempo tarda usted en realizar una medición de descarga parcial offline a un generador? Bueno, qué pregunta interesante, ¿sí? Depende. Sí, la respuesta a esta consulta es relativa y depende de diversos factores, entre los cuales, por ejemplo, podemos mencionar la facilidad de acceso que tengamos a las conexiones del capacitor de acoplamiento y al calibrador, justamente para cada una de las fases, el tipo de excitación que estemos utilizando para hacer la medición de las descargas parciales. En algunos casos podemos requerir, por ejemplo, la compensación inductiva, es decir, utilizar compensadores resonantes ante, digamos, un caso de una capacitancia muy elevada, y eso obviamente que va a requerir más tiempo que si tuviéramos una fuente donde simplemente aplastamos un botón y aplica directamente la tensión que nosotros requerimos. Entonces, eso también, por ejemplo, puede ser un factor que me conlleve tiempo adicional. Sin embargo, para un ensayo promedio, ¿sí? Un ensayo promedio, considerando el acondicionamiento de cada devanado a ensayar, para lo cual, por ejemplo, IEC recomienda aplicar una tensión máxima fase tierra durante 5 minutos antes de la medición de descargas parciales, ¿sí? Luego determinar los valores de ignición y extinción de descargas parciales, ¿sí? Y luego hacer la medición de descargas parciales para incrementos del 20% de la tensión de fase tierra hasta llegar hasta el 100% de la tensión nominal, considerando 1 minuto entre cada salto, entre cada paso, entre cada incremento. Podríamos decir que para las tres fases, una regla general, en mi experiencia, este es un ensayo que debiera demandar, sin ninguna cosa rara, entre unos 45 minutos a 1 hora, aproximadamente. Pero nuevamente, digo, esto es relativo y puede depender de cada condición. También el ruido externo nos puede poner una mala pasada, donde tengamos que hacer ajustes adicionales en nuestro instrumento, a utilizar la técnica de gating, que nos permite suprimir el ruido, y bueno, todas estas digamos, condiciones adicionales pueden hacer que la medición requiera de un tiempo mayor. Pero digamos que sin sobresaltos, sin ninguna
cuestiones extraordinarias, un ensayo completo estaría aproximadamente entre conectar y desconectar y la ejecución entre unos 45 minutos y una hora. ¿Okay? Esa es un poco mi experiencia personal. No sé, Rodolfo, en tu caso, si querés Sí, aportar algún otro sí, dato. quisiera. Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de varias cosas diga, yo pensaría que son tres momentos en los que se hace la medición fuera de línea. La primera es simplemente tener acceso a la máquina, al generador, al motor, que te lo presten desconectado. Eso Exacto. puede a veces tomar 6 meses, ¿no? Exacto, Es, exacto. es muy complicado. Algunas máquinas están toda la vida conectadas. Dice, oye, quiero medir, desconéctala. Y te dicen, no se puede. Espérate que deje de llover, espérate de que deje de haber sobrecarga, espera que deje lo que sea. Entonces, esa es la primera parte, el prepararse y que te permitan acercarte a la máquina ya detenida. La segunda es, ¿qué tan fácil la desconecto? Como es fuera de línea, hay que desconectar sus terminales. Los motores, hay algunos motores muy pequeños que se conectan con un cable subterráneo que va con un solo tornillo y me tardo 2 minutos en quitarlo, teniendo las herramientas adecuadas y ya. Pero hay generadores de 300 megawatts, por ejemplo, que llevan unas terminales de, no sé, 40, 60 centímetros por lado, cada una con 50 tornillos, y simplemente quitar esos 200 tornillos por fase nos toma a veces 2 días, ¿no? Entonces, este es un trabajo muy, muy grande. Simplemente preparar que el fuera la frecuencia de resonancia, veo si puedo dar el voltaje adecuado, veo si puedo blindar contra todos los ruidos que hay de interferencia en la planta. Esa es la segunda parte. Esa segunda parte puede tomar de 1 a 4 o 6 horas más o menos. Y ya que todo lo anterior pasó, simplemente el hacer la medición, estoy completamente de acuerdo contigo. 45 minutos y listo. Todo color de rosa, conecto, hago una secuencia, termino en 15 minutos una fase, me paso a la otra y me paso a la otra. Entonces, la respuesta sencilla sería, ¿quieres medir nada más el tiempo de la medición? 15 minutos por fase. ¿Quieres tomar en cuenta todos los preparativos? 6 meses, ¿no? O dependiendo del caso que se trate. Tenerlo muy presente que eso está fuera, digamos, pero que es muy, muy importante. En meses. Muy buena observación, Rodolfo. Muy buena observación. Gracias, Karen. Excelente. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, de hecho nos quedamos ahora contigo, Rodolfo. Esta siguiente es para ti. Okay. Viene desde Ecuador y dice, ¿el equipo presentado es solo montaje o se necesita un servicio de calibración? Si es así, la calibración es una función, perdón, la calibración es en función de alguna norma. Para máquinas rotatorias, normalmente cuando vamos a poner en servicio algo, utilizamos calibradores que nosotros fabricamos, lo metemos calibradores IS 60270, de acuerdo a esa norma, en diferentes niveles. Tratamos de calibrar para cada una de desde la sensibilidad hasta la máxima carga que tengamos, ¿no? Entonces, sí se hacen calibrados que principalmente revisan la sensibilidad del circuito, que se note que podamos ver un pulso de descargas parciales, un pulso que se parece mucho en frecuencia a las descargas parciales y que en diferentes niveles el equipo está respondiendo ahí, y también conocer los niveles de interferencia de fondo, digamos, o el ruido ambiente. Pero sí, IS 60270 es conforme a lo que se diseñan este tipo de calibradores. Excelente, gracias, Rodolfo. Y ahora nos Gracias. vamos contigo, Raúl. Esta viene desde México. Dice, ¿se requieren los capacitores para medir descargas parciales? Bueno, eso un poco lo respondió Rodolfo anteriormente. Tenemos estos dispositivos RTD, digamos, mediante los cuales indirectamente se pueden hacer registro de cargas parciales. Esto ya de alguna manera fue tratado en una pregunta anterior. Pero yo a esto agregaría que si estamos considerando además ensayos del tipo convencional, ya sea en línea o fuera de línea en máquinas rotantes, se emplean efectivamente capacitores de acoplamiento, como efectivamente comentó Rodolfo anteriormente. En las metodologías,
digamos, definidas, por ejemplo, por IEC. Los capacitores de acoplamiento pueden conectarse de diferente manera respecto al objeto bajo ensayo, no obstante lo cual, en condiciones normales, los capacitores de acoplamiento se conectan típicamente en paralelo a las bobinas o los devanados de las máquinas rotantes, ya sea para una medición offline o online. En los métodos no convencionales, claramente, no se requieren, se utilizan se utilizan sensores en vez de capacitores de acoplamiento, pero bueno, este tema lo va a desarrollar en futuro webinar el doctor García Colón con suma precisión. Así que básicamente la respuesta para redondearla es, si vamos a hacer mediciones convencionales, se requieren efectivamente los capacitores de acoplamiento adecuados. Karen. Excelente. Gracias, Raúl. Bueno, y ahora vamos contigo, Rodolfo. Está bien, desde Colombia y dice, ¿cuál sería el valor de frecuencia más adecuado para hacer los análisis de descargas parciales fuera de línea a frecuencia nominal? Ok, estamos hablando de frecuencia de medición o de frecuencia de energización. Me imagino que está hablando, la frecuencia de energización sería 50 o 60 Hz para la prueba y el valor de medición de frecuencia para las descargas parciales, lo más adecuado es que sea dentro de la norma IS 60270, que estamos hablando que empieza en 30 kHz y termina en 900 o 1000 kHz, 1 MHz. Esa es la frecuencia, digamos, ideal para darle trazabilidad hacia los valores con los que salió de fábrica, si es que se realizó la prueba. Sin embargo, cuando estamos ya con la máquina operando y se detiene un momento para hacer la medición fuera de línea, muy comúnmente está instalada junto con otros generadores junto, y hacia adelante está la subestación elevadora, y todos esos van a causar una interferencia descomunal en esas frecuencias. Entonces, hacerlo fuera de línea en frecuencias de la norma no siempre es fácil o posible por la interferencia que hay, y se empiezan a reducir las frecuencias y a subir las frecuencias. Empezamos a medir de 300 kHz a 800 o 1000 kHz para tratar de mantenernos en zonas normalizadas de frecuencia para ver todo el devanado. Sin embargo, si la interferencia no nos lo permite, lo recomendable es empezar a medir de 3 a 20 MHz, ¿no? Pero otra vez, eso es cuestión del sitio, de las condiciones ambientales, y lo importante es, hay que visualizar que hacia adelante hay que volver a medir, preferentemente en la misma frecuencia y con las condiciones iguales o empeorando. Mi experiencia es de que todas las centrales generadoras se van modernizando, y esto quiere decir que van poniendo electrónica de potencia para muchas cosas, y esa electrónica de potencia nos empieza a meter mucha interferencia en las zonas de medición de frecuencia de descargas parciales, digamos, en el lado normalizado. Entonces, lo ideal es el lado normalizado para medir, pero la realidad no te deja estar ahí. Y hay que moverse más arriba, digamos que lo más abajo de las altas frecuencias, y va uno limitando eso. Entre más alto va una frecuencia, menos devanado o menos generador vas viendo. Pero a veces es una cosa por otra. ¿Quieres medir? O mides la mitad del devanado nada más en frecuencia, o te vas abajo y no mides nada, o te vas arriba y mides menos, ¿no? Entonces, se va adecuando dependiendo de las condiciones de cada generador en cada momento de medición. Gracias, Karen. Excelente, gracias, Rodolfo. Y ahí, de hecho, nos quedamos contigo. Esta siguiente también es para ti. Viene desde Panamá y dice, ¿a partir de qué nivel de tensión se hace más evidente el fenómeno? Okay, saludos a los amigos de Panamá. Por ahí es un lugar que visito continuamente. Me encanta transbordar cuando voy a todos los países de Latinoamérica. Siempre mi vuelo pasa primero a Panamá, y muy agradable andar por ahí visitándolos. 4 o 6 veces el mes pasado, una cosa así. Pero bueno, la tensión, como ya lo hemos platicado, nosotros evaluado equipos desde 2 kV de tensión nominal. La norma te pide que estés entre 3, 4 kV, y se hace mucho más evidente o más notorio su utilidad arriba de 5 kV.
todos los equipos que tienen ya graduación de campo eléctrico, una pantalla semiconductora, estamos hablando de esas tensiones, y entonces se ve muy evidente la relación entre el deterioro y las magnitudes de descargas parciales, los patrones. ¿De acuerdo? Entonces, recomendable, si tienen un equipo grande, muy grande en potencia, en importancia, en criticidad. Ariel hablaba de eso. Hay veces que dices, oye, este equipo a lo mejor no cuesta tan caro, entre comillas, pero es el único que tengo. Y repararlo o reemplazarlo me cuesta mucho tiempo, mucho dinero, y además para todo mi proceso. Entonces, en equipos críticos hay veces que es mejor decir, ¿sabes qué? Este sí lo voy a meter. Aunque te digan, oye, pero es muy baja tensión, o está muy chiquito, o muy lo que sea. Sí, pero para mí es el corazón de mi industria y lo voy a estar evaluando, ¿no? Entonces, los niveles alrededor de 3 kb sería a donde empezamos a tomar estas decisiones, más o menos 1 kb por ahí, ¿no? Bueno, gracias, Rodolfo. También puedes Gracias. invitarnos a Panamá, ¿eh? Ahí te encargo. Vámonos, Bien, vamos nos seguido. quedamos con Panamá, de hecho, y esta siguiente es para ti, Raúl, y dice, ¿es posible que se presente una falla por descarga parcial en un devanado nuevo sin operación a pruebas de falla tierra? Me refiero a que esta falla de tierra es causada por descarga parcial. Sí, sí, sí. De hecho, lastimosamente, hasta he tenido la experiencia de participar en algunas situaciones de ese tipo. Y efectivamente, sí, puede suceder y es precisamente por ello que la medición de descargas parciales es uno de los ensayos o de las pruebas más sensibles y recomendables para evaluar la calidad constructiva del sistema de aislamiento en máquinas recientemente fabricadas o a veces ensambladas, reparadas. Es posible que suceda que en los procesos de fabricación no sean del todo eficientes, que haya algún tipo, por lo tanto, de deficiencia operativa, que tengan un impacto en el desempeño del sistema de aislamiento que, dependiendo de su nivel de gravedad, aún sin el mecanismo de envejecimiento presente, porque estamos hablando de un aislamiento nuevo, no envejecido, pueden provocar una falla por la presencia o la existencia de mecanismos de descargas parciales luego de la fabricación. Algunos de los defectos típicos que pueden generar elevadas descargas parciales y por lo tanto un valor no aceptable, por decir algo, imaginemos 70, 80, 90 nanocoulombs, por decir algo, o directamente una falla de forma concreta, pueden ser, por ejemplo, un proceso de impregnación incorrecto, eso va a provocar microhuecos y, digamos, caminos conductores sueltos, tiempo o temperatura de curado no respetados, lo cual genera delaminaciones o grietas superficiales. También podemos tener espacio suficiente en el solapado de las cintas, que es con las que se utilizan para justamente conformar el aislamiento de las barras, lo cual puede generar sobreesfuerzos en el sistema de aislamiento entre fases. Puede haber un error de cálculo en el solapado de las cintas, lo cual va a generar campos eléctricos superficiales no controlados. Podemos tener presiones de cuña insuficientes, ¿sí? La presión de cuña, la presión que ejercemos sobre cada una de las espiras dentro del estator, lo cual puede generar vibraciones en las bobinas y eso genera una de las peores descargas que pueden ocurrir en los sistemas de aislamiento rotante, que son las descargas de ranura. Son descargas, como bien lo mencionó Rodolfo en el webinar del martes, de las descargas más severas. Tensión mecánica de la cinta defectuosa, cuando no ejercemos una ejecución uniforme del encintado, lo cual puede generar arrugas no impregnadas. Y también puede estar presente, o podemos mencionar como un posible efecto constructivo, el sobrecurado del aislamiento, ¿sí? Que en definitiva lo que hace es afectar la estabilidad térmica y mecánica del aislamiento, lo cual puede generar entonces mecanismos de cargas parciales intensos que terminen ocasionando un nivel excesivamente alto de cargas parciales o directamente una falla a tierra o entre fases. Así que bueno, eso sería un poco el resumen entonces de las posibles razones por las cuales efectivamente puede haber en un ensayo de fábrica un resultado no satisfactorio de cargas parciales. Karen, te paso la palabra. Gracias, Raúl. Bueno, y ahora nos vamos contigo, Rodolfo. Esta viene desde Chile y dice así: tenemos un TG y hacemos descarga parcial online con capacitores instalados en la barra y en los bornes del TG.
Al hacer las mediciones al 100, 50 y 30% de carga, ¿qué ocurre al medir en estos porcentajes de carga y qué es lo que mido? Ok. Ahí haría yo referencia precisamente a la norma, la IS 60034-27-2 de hace 2 años, en donde menciona precisamente varios de los efectos que no se ven cuando se hacen las pruebas fuera de línea y que tienen que ver con la fuerza del campo electromagnético, con esa fuerza que trata de sacar o empujar las barras desde la ranura y que es precisamente lo que va causando que las cuñas se aflojen. La gente debe de recordar que cada cierto tiempo, 6, 8 años, se tienen que estar cambiando cuñas porque estas se aflojan, precisamente por esa fuerza que se hace hacia adentro y hacia afuera de la barra, por la reacción, digamos, de armadura, la reacción del campo del rotor incidiendo sobre el estator. Entonces, cuando estas barras sufren esa fuerza electromotriz, digamos, este, que empuja y que jala la barra y la desconecta parcialmente de algunas zonas del núcleo. Entonces, eh, esta fuerza es más intensa conforme aumenta la carga, digamos. Entonces, yo voy a ver menos vibración a 30%, más vibración o más desconecte y conecte de estas barras al 50% de la carga, y voy a ver la máxima desconexión y conexión o arqueos al 100%. Es lo que estaríamos viendo. Esa es una de las cosas que se ve un poquito más fácilmente cuando la máquina está operando y se hace la medición en línea. Y lo segundo es cuando tenemos la ruptura de algún conductor. Estos conductores, como les digo, están con esa fuerza que los empuja, los jala en cada vez que pasa un polo del rotor, y pasan miles de veces por minuto. Entonces llega el momento en que algunos de esos conductores se pueden fatigar mecánicamente, se adelgazan, se rompen. Estos conductores que pueden estar en paralelo en la misma barra. Entonces algunos de ellos van a estar desconectados y con la inducción de voltaje van a estar arqueando, van a estar conduciendo temporalmente con los mismos conductores que van en paralelo, y ese arco es bastante intenso y también no se alcanza a ver cuando la máquina está fuera de línea. Entonces es muy recomendable hacer esto. La norma que acabo de mencionar lo recomienda, que se identifiquen ese tipo de arqueos o de desconexiones de la barra por las fuerzas de la carga, ¿no? De la reacción del rotor. Esa es la respuesta, Karen. Gracias. Gracias, Rodolfo. De hecho, nos quedamos contigo para las próximas dos, que son para ti. Ok. Esta primera dice, desde Perú, ¿cuándo se realiza una medición de descarga parcial permanente? ¿Es cierto que se causa fatiga al aislamiento? No por la medición de descargas parciales. Obviamente, cualquier máquina que esté conectada a su tensión nominal está construida para aguantar ese esfuerzo, y durante ese esfuerzo, digamos que se le espera una vida media de unos 30 años. Entonces, simplemente conectada, este generador, este motor va a estar, sí, sometido a una fatiga, que la fatiga le causaría la falla completa en 30 años, y aprovechando ese esfuerzo, esa tensión que está aplicando en operación normal, conectamos un capacitor y medimos descargas parciales. Entonces, la medición en sí no causa absolutamente ninguna fatiga, ningún problema adicional, sino se utilizan las condiciones normales del generador en operación para hacer la medición, pero esas condiciones normales sí le causan fatiga, una fatiga normal, que le va a dar una vida media de 30 años. Gracias. Bien, la siguiente, desde Chile, ¿qué opinión tiene con respecto a la tecnología TEV? ¿Sirve para máquinas rotantes? Eh, es lo que venimos platicando en toda la sesión. Uno puede medir o detectar descargas parciales por el método eh, que desee. Hablábamos de los RTDs, hablábamos
Bienvenido, Ariel, ya te veo por ahí, finalmente, con cuidado. Bueno, básicamente la señal de descargas parciales es una señal, digamos, electromagnética que se difunde por todo lo del aislamiento, por todo el entrehierro, por varias partes dentro del generador o del motor, y se puede capturar de diferentes formas. Si uno quiere identificar o darle una trazabilidad, un seguimiento, en la tecnología TEV, que ve prácticamente transitorios entre dos metales, eh, cambian los metales o cambia el lugar donde midas y va a dar resultados diferentes. Pero sí te va a medir bueno, sí te va a detectar la actividad. Entonces simplemente es como para decir, oye, sí veo descargas parciales. La respuesta sería obvia desde antes. ¿Qué crees? La máquina rotatoria nace con descargas parciales. Entonces, la TEV no te ayuda tanto desde ese punto de vista. La segunda es, eh, tal vez puedo comparar muchos motores que tengan más o menos el mismo arreglo y puedo de una manera rápida decir cuál tiene muchas y cuál tiene poquitas. Y listo, ¿no? Que a veces es bueno cuando tiene uno muchos activos, decir en cuál sigo haciendo pruebas más a detalle, más a profundidad. Entonces, como una técnica de filtrado muy grueso, sí pudiera servir esta, al igual que, por ejemplo, acercar la nariz a los ductos de ventilación de las máquinas para ver si huele a ozono, o tratar de oscurecer todo y ver hacia adentro a ver si se ven algunas luces. Es más o menos la metodología de decir, sí, sí hay algo. Eh, los patrones de fase resuelta que algunos equipos de estos reportan no son comparables a lo que hacen los equipos de monitoreo en línea, pero bueno, es mejor, a veces es mejor eso que nada, ¿no? Y listo, gracias. Bienvenido, Ariel, nuevamente. Gracias, Karen. Gracias, Rodolfo. Bueno, con 10 puntos menos para Ariel. Esta siguiente pregunta es para ti, desde Argentina, y dice, ¿cuál es la evolución de las descargas parciales llevando su historial? ¿Aumentan su valor, se mantienen, luego desciende y se manifiesta fracaso del aislamiento? Sí, muy buenos días. Ya que me gasté los 10 puntos que me quería ganar, ya los perdí por la tardanza. Sí, me disculpo principalmente a mis grandes compañeros que están en el panel hoy en día. No creo que se haya perdido de mucho dado la calidad que tengo en los compañeros que estamos hoy en día. Sí, volviendo a la pregunta, ¿cómo es la evolución de su historial? Obviamente, es obvio que cada entidad se comporta de diferentes maneras, de maneras de tanto de sus condiciones de diseño, pero más aún tener en cuenta lo que es su nivel de operación en lo que es, digamos, es un ciclo de vida, digamos. Como ustedes conocerán, hay máquinas rotantes, incluso generadores en lugares de operación, diría que bastante hostil, digamos, en aquellos ámbitos de, por ejemplo, el sector, diría, minero tal vez, donde hay una gran presencia de arco, de transformadores de arco, que esa operación súbita del manejo de la energía que pasan por ahí, crea una demanda excesivamente mucho más alta desde el punto de vista de tolerancia de ese pendulación que ocurre en el nivel de carga. Entonces, por eso, con muchas más razones, y tomando en cuenta el historial, el comportamiento de su manifestación en descargas parciales, tiene varias aristas en el cual mencionar. Creo que una de las preguntas era ¿qué tan frecuente hacerlo? A veces, cuando tengo estas máquinas extremadamente críticas o a veces sujetas en un ambiente de que sea bastante hostil, con más razón empieza tal vez a tener un poco más de sentido el considerar un monitoreo en línea, debido a que el monitoreo en línea me va a decir en un ciclo ya menos instantáneo, si en un periodo más largo de su evaluación, cómo es el comportamiento ante esas condiciones de operación, ¿no? Entonces, cuando yo mido lo que es, digamos, este fenómeno de descarga parcial ya en línea de monitoreo permanente y
evitando también esos lapsos o intervalos ciegos. Yo tendría mejor una tendencia ya incluso predictiva hacia la tendencia en el futuro de decir qué tan pronto va a empezar a fallarme esta máquina, o qué tan pronto debo considerar un posible mantenimiento en las en el monitoreo en línea. Uno de los parámetros que se tiende a prestar mucha atención es el parámetro, por ejemplo, de NQS, que el NQS me va a dar un indicativo de, digamos, del nivel de envejecimiento de la máquina. Hago el hincapié con el término envejecimiento. Una máquina envejecida no necesariamente quiere decir que está mal, es simplemente que se vuelve más sensible a esos niveles de estrés a veces que están fuera de control. Pero parte de la pregunta también quería resaltar de que, como dicen, aumentan su valor, luego se mantienen y desciende. Algo que es conocido en la industria también, principalmente cuando estamos mirando este fenómeno, es, ojo, a veces tenemos una máquina que ya lleva un ritmo de ascenso y descarga parcial preocupante y de repente esta desaparece tal cual dice la pregunta. Mucha gente midiéndolo desde el punto de vista inmediato por decir, se resolvió el problema, no pasa nada, ya todo está bien. Señores, eso es al contrario. Si eso ocurre en alguno de su experiencia, dirían es prepárense porque viene el estallido grande, porque cuando desaparecen súbitamente las descargas parciales, quiere decir que ya ese tipo de caminos que eran aleatorios o que eran parciales ya se están convirtiendo ya algo más franco, y eso ya es algo mucho más preocupante. Es ese tipo de podría poner como una analogía de cuando cuando estás en el ojo de la tormenta, que estás en pura turbulencia, de repente viene la calma y la gente dice, ya se terminó, y eso no es así. Entonces, cuando esto desaparece, realmente no es que desaparece, es que ya la descarga ya va a dejar de ser parcial y puede convertirse en un percance mucho más mayor, ya catastrófico, ¿no? Adelante, Karen. Gracias, Ariel. Bueno, ya te regresamos 5 puntos. La siguiente es para Raúl y es desde Bolivia y dice, ¿cómo se define la tensión de prueba para descargas parciales? Bien, pregunta concreta, va a ir respuesta concreta. A no ser que se esté estudiando algún comportamiento específico o algún análisis puntual, el nivel de tensión alterna aplicado para la medición de descargas parciales, como también, por ejemplo, para la prueba de tangente delta, corresponde al valor de la tensión nominal fase tierra de ese aislamiento, ¿sí? No suele ser necesario realizar la medición de descargas parciales a nivel superior a los nominales, ya que es de interés precisamente determinar el nivel de descargas parciales precisamente a la tensión de operación del sistema de aislamiento. Entonces, concretamente, repito, a no ser que estemos buscando alguna cuestión específica, puntual, la tensión de medición, la máxima tensión de medición para las mediciones offline son justamente la medición de tensión fase tierra, y obviamente cuando hacemos mediciones online vamos a medir a la tensión nominal de nuestra máquina. ¿Sí? Así que esa sería la respuesta para nuestro compañero de Bolivia, Karen. Gracias, Raúl. Bueno, y ahora regresamos contigo, Ariel. Esta viene desde Ecuador y dice, en mediciones en línea y fuera de línea, el problema es la interpretación de las gráficas y tratamientos de los datos. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, muchas gracias, y primeramente un saludo a los amigos de allá del bello Ecuador, desde la mitad del mundo. Cuando hablamos de gráficas, tal vez inmediatamente asumiría lo que es patrones de fase resuelta, tal vez, pero puede que sea algunas otras cosas más. Acordémonos que de acuerdo a la tecnología que se tiene hoy en día disponible, por ejemplo, mencionaba valores de NQS, valores de tendencia, principalmente cuando estamos mirando pruebas en línea, hay diferentes tipos de gráficas que se van a analizar. Me atrevería a tal vez asumir que la gráfica que se refiere a la pregunta es la comparación del patrón de fase resuelta. Tomando eso como partida, lo primero es, cuando vamos a hacer pruebas fuera de línea o en línea,
el instrumental per se no sabe que es fuera de línea o no. Eso es algo que principalmente es algo que tenemos que tener en cuenta el usuario que va a hacer tal medición para considerar la misma. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una prueba fuera de línea, las tensiones tienen que estar registradas. Hay que tener ciertos parámetros a consideración cuando la vaya a comparar en línea, porque es muy difícil tal vez, si yo cambio uno de los diferentes parámetros que voy a mencionar, ya la comparación es totalmente inválida. O sea, cuando voy a medir descargas parciales, sabemos que los niveles de tensiones van a afectar las mediciones. También el nivel del ajuste de la frecuencia en el cual yo voy a medir también va a afectar. También va a afectar lo que es el ancho de banda que voy a tener el mismo. También va a afectar, obviamente, lo que es, bueno, también mencionaba lo que son parámetros de los archivos de calibración que se va a tener a buscar qué tipo de sensibilidad yo voy a tener. Toda esa combinación, si la voy a hacer fuera o en línea, tiene que ser la misma para poder yo entretener la posibilidad de comparar resultados. Pero en resumen, creo que es algo que mencionaba en diferentes maneras, indirectamente ambos, Raúl y Rodolfo. Acordémonos que cuando estamos en un ambiente en línea, la máquina en sí está en diferentes condiciones, tanto de carga como también con lo que es enfrentarse al escenario de mayor ruido eléctrico, en el cual, aunque yo intente ajustar el mismo sistema en condiciones ya en línea, tenemos que tomar en cuenta la realidad de que la presencia de estos otros parámetros que están fuera de control me van a veces obligar a buscar un esquema de medición distinto al que se hizo fuera de línea. Entonces, si se pudieran conseguir esos mismos ajustes, podría hacerse comparable, pero en línea es muy poco probable que eso se dé. Por ende, la respuesta final sería tener en cuenta la realidad, que son ajustes distintos que se tienen que hacer para garantizar una buena medición, pero el momento de yo tomar ese ajuste distinto, ya la prueba no es comparable entre línea y fuera de línea. Gracias, Karen. Adelante. Gracias, Ariel. Bueno, y ahora nos vamos con el doctor Rodolfo. Y esta viene desde Uruguay. Dice, no me queda claro cómo determino que tengo descarga parcial al interior de la barra en la ranura. A la salida de ranura lo veo por descomposición de mica y en cabezales se ven distintos tipos de problemas de aislación. ¿Cómo determino con el método de descargas parciales defectos en interior de ranuras? Estás en mudo, Rodolfo, creo que. Sí. Pues, como es viernes, tenemos que adivinar a la audiencia. ¿Qué dijo Rodolfo en las primeras cuatro palabras? Perdón. Saludos a los amigos de Uruguay. Espero poder visitarlos pronto. Tenemos pendiente por ahí un viaje. Bueno, lo primero, durante la plática hablamos precisamente de todos estos defectos y de cómo se veían. Me parece que la parte del interior del aislamiento principal, estamos hablando de que eso se ve primero, las cavidades normales se ven como lo que les dije ahí, casualmente es orejas de conejo. Todas las formas de orejas de conejo son cavidades, son lugares en donde no hay resina uniendo las partículas de mica. Entre más grande se hace eso, las orejas de conejo se van uniendo y se van poniendo, por decir así, más rellenas todo el volumen y se van poniendo mucho más rojas. Entonces, esa es una de las filminas que presenté, y van a tener la presentación, me parece que Karen se las envió, se las va a enviar. Es un patrón que está muy intenso, que es prácticamente ya no es una oreja de conejo, sino todo el espacio entre el borde de la oreja de conejo y el eje horizontal se llena de descargas y se pone las puntas de la oreja de conejo todo mucho más rojo o más intenso. ¿Qué quiere decir? Simplemente aumenta muchísimo la cantidad de descargas en las burbujas que hay. Se forman nuevas burbujas
y estas burbujas crean todavía nuevas burbujas y básicamente se queda todo el espacio lleno de descargas entre hojuelas de mica, entre granos de mica, ya con ausencia de mucho de la resina que la tenía junta. Entonces, analizando el patrón de fase resuelta, es una manera de verlo, buscando precisamente estas formas de orejas de conejo demasiado intensas, demasiado rellenas de actividad. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero comentarles que para aquellos que no pudieron ver el webinar completo del que está refiriéndose Rodolfo, este lo pueden encontrar en nuestra página web. De hecho, están ahí todas las grabaciones de todos los webinars que hemos presentado, csa.meger.com/grabaciones. Entonces, ahí tienen eso de referencia y el material está disponible para ustedes. Bien, ahora regresamos contigo, Ariel. Esta viene desde Perú y dice, la función de un acoplador capacitivo es cargar esos vacíos donde se producen las descargas parciales. La respuesta rápida es no. Pero tal vez algo que es importante, de diferentes maneras también fue ya contestada indirectamente por ambos Raúl y Rodolfo en las diferentes preguntas anteriores. Entendamos lo que buscamos en un esquema de medición de este fenómeno de descarga parciales. La descarga parcial es algo que se mide en la parte, en este caso, obviamente podemos mirar descargas parciales en efecto corona, superficial. En todo esto que estamos hablando, principalmente estamos mirando la parte activa o la parte interna del sistema de aislamiento para yo medir hacia ese lugar en el espacio físico. Yo tengo que tener algún acceso, ya sea a un conductor o por tierra, hacia poder mirar aguas adentro digamos, del activo que se va a medir. En el caso de estos capacitores de acoples, este capacitor de acople se va a conectar, en este caso, en una de las terminales, o sea, de conductor de esta máquina. Quiere decir que si se va a conectar esa máquina a ese conductor, va a haber un potencial referencia a tierra de varios kilovoltios. La función que busca este capacitor de acople principalmente es, tomando en referencia a tierra el diferencial de potencial, y yo voy a tener un instrumento de medida, crear ese capacitor tal cual es una combinación de un capacitor para crear un gradiente capacitivo lo suficientemente alto, comparando el valor de la tensión que está inyectada, y poder llevar esos valores ya inferiores de tensión referidos con esa capacitancia conocida ya a un valor manejable del instrumental de prueba, que es unos cuantos voltios. Es una fracción mucho más reducida que lo puede manejar ya el instrumental. Pero digamos, ese gradiente capacitivo va también a la par conectado a lo que es un cuadrupolo. El cuadrupolo va a tener la bondad de que me va a permitir conectar, a ver esa señal ya en una gradiente de tensión mucho más inferior, la señal de ese pulso eléctrico de la descarga parcial, pero a la misma vez también me permite también como control de acceso poder medir en tiempo real qué ocurre ahí desde un punto de vista de la tensión o voltaje que existe ahí. Y eso me sirve a mí en ese caso para, en adición de la medición de la magnitud de la descarga parcial, como estoy midiendo lo que es el fasor que tengo en tensión, cuando yo voy a crear lo que son los patrones de fase resuelta, yo voy a usar esa información como ese fasor para poder entender más desde el punto de análisis qué está ocurriendo en ese momento, en esa medición. Pero la respuesta no es llenar vacíos de sistema. Gracias, Ariel. Bueno, ahora nos vamos con Raúl y esta siguiente es desde Uruguay y dice, en el caso de un generador que sea de 13.8 kilovoltios, ¿cuál sería la tensión de prueba de descargas parciales? ¿O es el mismo de la tensión nominal del generador? Bueno, eso es un poco lo que respondimos anteriormente, ¿sí? Como hemos comentado, entonces, es una
consulta un poquito similar a una anterior, a no ser que estemos estudiando algún comportamiento específico. El nivel de tensión alterna que nosotros aplicamos para la medición de las descargas parciales corresponde al valor de la tensión nominal fase tierra, ¿sí? No es necesario irse a un nivel superior, pero sí, obviamente es altamente recomendable llegar, ¿sí?, a ese nivel nominal, a ese 100% del nivel nominal tensión fase tierra. Así, para un generador cuya tensión de línea, en este caso interpreto que son 13.8 kilovoltios, el 100% de la tensión fase tierra sería 13.8 kilovoltios sobre RAI de 3, es decir, estaríamos hablando de unos 7.98 kilovoltios. Esta sería, por ejemplo, la tensión de preestablecimiento que tenemos que aplicar durante los primeros 5 minutos de la prueba, es decir, cuando iniciamos la prueba, antes de buscar medir descargas parciales o lo que fuere. Por ejemplo, si tenemos a las recomendaciones de IEC, lo que tenemos que hacer nosotros como primer procedimiento es aplicar esa tensión fase tierra a ese devanado durante 5 minutos, es decir, aplicar esos 7.97 kilovoltios durante 5 minutos. ¿Qué hacemos después? Bajamos gradualmente la tensión hasta un nivel cercano a cero, ¿sí? Y lo que empezamos a hacer es a incrementar suave pero continuamente la tensión hasta encontrar, ¿sí?, o determinar justamente la tensión para la cual empezamos a ver en nuestro instrumento, ¿sí?, la aparición de mecanismos de descargas parciales. Eso es lo que conocemos como tensión de ignición, ¿sí? Esto fue detallado por Rodolfo en el webinar del martes. Luego de ello subimos levemente un poquito más la tensión para sostener, para confirmar ese encendido de las descargas parciales, y empezamos ahora sí a bajar gradualmente la tensión para determinar justamente una tensión que conocemos como tensión de extinción. ¿Y qué es la tensión de extinción? Es el nivel de tensión para el cual las descargas parciales se apagan, se extinguen, ¿sí? Esos niveles, como bien explicó Rodolfo, son muy interesantes también meterlos dentro del diagnóstico, porque cambian esos niveles de tensión, de aparición de descargas y de aparición de descargas parciales, también nos pueden dar información muy importante respecto al envejecimiento y a la gravedad de las descargas parciales. Luego, si encontramos esos niveles de tensión, lo que hacemos es aplicamos la tensión en forma gradual, en pasos del 20% de esos 8 kilovoltios, es decir, 1.6 kilovoltios para el primer salto, para el primer 20%, y medir las descargas parciales, ¿sí?, durante un minuto, por ejemplo, registrar el patrón de fase resuelta durante un minuto, y así repetir este procedimiento para los escalones del 40, del 60, del 80, hasta llegar al 100% de esos 7.97 kV de tensión fase tierra. Ahí de alguna manera resumí el procedimiento adecuado que deberíamos de implementar para una medición offline. ¿Okay? Esa es la respuesta entonces a la consulta de nuestro compañero de Uruguay. Karen. Gracias, Raúl. Bueno, ahora vamos contigo, Ariel. Esta viene desde Perú y dice: ¿se puede medir descargas parciales online con los equipos de Power Diagnostic, accesorios o capacitores de acoplamiento de otra marca y de otra tecnología ya instalados en un generador? Sí, siempre buena. Agradezco la pregunta, un poco comercial, sí, pero ¿por qué no? Nuestro patrocinador en estas sesiones son Power Diagnostic. La respuesta rápida es sí, claro que sí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es parámetros de ajustes, porque a veces cuando cambiamos de alguna plataforma, a veces nos llevan a diferentes criterios de ajustes de medición, y lo que siempre se busca después es comparar mediciones anteriores como anteriores, un poco lo que comentábamos en una pregunta anterior hecha. Pero la respuesta es sí, tenemos todas las prestaciones para hacer ese tipo de intercambio, dado el interés o la necesidad que nos veamos. ¿Sí? Nosotros contamos con una alta gama de accesorios para adaptarnos a diferentes accesorios de acoplamiento ya instalados para poder capturar y continuar el monitoreo o la medición con nuestra plataforma. Perdón. Gracias. Si me permiten aportar un poquito. Adelante, Rodolfo, sí. Claro, Rodolfo. Sí, específicamente hay un par de tecnologías que se han instalado en muchos generadores de
Latinoamérica que se quedaron sin soporte, sin ayuda, sin una membresía, sin ningún resultado, y tienen los capacitores ahí puestos, pero no están sacando la señal. Nosotros desarrollamos específicamente un accesorio para conectarnos ahí. En caso que quieran recobrar la misma actividad, se puede recobrar, pero esto ya queda listo para nuestras terminales y poder hacer la medición prácticamente sin ningún cambio, inclusive sin detener la máquina, ¿no? Entonces, es algo que comúnmente venimos haciendo. Gracias. Sí, muy válido tu comentario, Rodolfo. Creo que lo último quiero enfatizar que mencionaste, de que como una pregunta anterior, hay mucho trabajo de logística a preparar en el punto de crear una condición óptima para hacer una medición, o a veces hay que hacer planificación de paradas cuando hay que hacer este tipo de instalación. Y tal cual dices, ya en este tipo de un arreglo ya preinstalado, el accesorio que se colocaría desde la terminal donde se tiene algún capacitor de acople hecho, no necesitas que tengas que parar máquinas. Se puede sacar porque es una condición o conexión ya en baja tensión, ya es una condición aguas afuera que se puede hacer. Bueno, Adelante. gracias a ambos. Les comento que igual en estas sesiones están llegando bastantes preguntas nuevas, por lo cual estén atentos a las próximas actividades que vamos a tener virtuales. Nada más tenemos ya tiempo de contestar 2 más y ya tendremos que cerrar la sesión. Entonces, la siguiente es también para ti, Ariel. Esta viene desde Chile y dice, ¿cómo se analizan las descargas parciales online y cómo podrían compararse con las offline? Creo que fue una pregunta muy similar a otra que ya contestamos, pero algo de analizar también es principalmente cuando yo voy a medir online, ya sea online tengamos en cuenta 3 modos de medida, lo que es medición online puntual, que es unos 30-60 segundos, una medición de ya lo que le llaman monitoreo temporal, donde se va a estar registrando condiciones de descarga parcial por un periodo más largo, por encima probablemente ya por encima de las 24 horas, tal vez semanas, tal vez incluso meses, donde ya el instrumental, aparte de la medición de 30-60 segundos, va a empezar a registrar lo que son históricos, tendencias, parámetros NQS ya en función del tiempo de la sección que se tenga. Ese ya lleva un análisis ya no tanto del patrón de fase resuelta, sino ya es ese comportamiento en un ciclo de medición más largo. Y también monitoreo permanente es básicamente lo mismo, ya pero sin tener esos intervalos o lapsos ciegos. Cuando yo voy a analizar todo esto, cabe señalar también que como estamos en ambiente de ruido, como mencionaba en la otra pregunta, los parámetros de ajustes principalmente en la banda de frecuencia y la frecuencia específica que voy a medir ya muy probablemente sean distintos a las pruebas offline, pero creo que algo que mencionamos en el webinar del martes, Karen, era que desde el punto de vista hasta filosófico tenemos que entender 2 cosas, principalmente cuando yo voy a hacer mediciones en línea y específicamente mirando al lado de monitoreo. Filosóficamente yo estoy buscando otro tipo diría de comportamiento. Yo estoy buscando otro tipo de fenómeno. En un monitoreo no estoy tan del todo preocupado o persiguiendo buscar una alta precisión. Yo lo que busco aquí es tener un mecanismo de advertencia o de alerta en el cual yo tengo que tomar una decisión para yo decir, ok, tengo que parar máquina, tengo que hacer un análisis más profundo que me va a llevar a lo que son las mediciones fuera de línea, si me doy a entender. O sea, en mediciones en línea yo lo que quiero es tener esa especie como de lucecita en el tablero de mi vehículo, decir, ok, hay que parar máquina o se acaba el combustible, tengo que tomar una acción. Pero las mediciones fuera de línea llevan ya condiciones de la misma medición, a veces ya más profundas porque voy a tener una mayor resolución de lo que ocurre acá, con mayor precisión, y voy a tener una información a veces ya más rica, ya más abundante para tomar una decisión. O
sea, eso es lo que podría, no sé si tanto Raúl o Rodolfo quieran complementar algo, pero el mismo es el esquema estratégico. Cuando mido una medición offline es porque yo busco un diagnóstico, pero en mediciones online yo lo que estoy buscando es a veces un primer barrido o cuando tengo una máquina extremadamente crítica que yo tengo que tener un patrón de partida, decir, ok, aquí pasa algo o todo está bien, ¿no? Yo solo agregar, Ariel, que es un poco la analogía un poco similar a lo que hablábamos de las pruebas de descargas parciales en transformadores, en los ensayos FAT, con las pruebas que hacemos en claro, condiciones de monitoreo, ¿no? Que no son pruebas que necesariamente son trazables. Si tienen una sensibilidad distinta, tienen un aporte de información distinto. Entonces, tenemos que también ser criteriosos y cuidadosos en no comparar resultados o mediciones hechas en distintas condiciones. Las mediciones online son muy importantes, como bien menciona Ariel, para darnos alarmas, para decirnos, cuidado que puede estar pasando algo aquí, pero también tengamos en cuenta que esas descargas parciales las estamos midiendo con la máquina en determinadas condiciones térmicas y solicitaciones mecánicas, como comentaba Rodolfo, ¿sí? Hay presiones mecánicas durante el funcionamiento de la máquina que también pueden tener cierta incidencia en las condiciones, en el comportamiento de descargas parciales, que después, con un ensayo estático offline y con la temperatura estabilizada a un valor nominal de ambiente, podemos tener resultados que son distintos. En cualquier caso, tenemos que ser cuidadosos en cómo interpretamos los resultados y tener en cuenta esto, ¿sí? Que como en el caso de los transformadores, no necesariamente los ensayos offline y online entonces son directamente trazables porque los estamos midiendo en diferentes condiciones. Ese es mi aporte. Rodolfo, no sé si hay seguramente algún aporte tuyo. Estás en mudo otra vez, Rodolfo. Sí. A ver. Ahora Espero sí. que ya me estén escuchando. Perdón, ya es hora de preparar el almuerzo por acá y por eso no quiero que se contamine mucho el micrófono. Entonces, les comentaba, cuando estoy de acuerdo con Ariel, estamos midiendo normalmente en línea. Cuando vemos que algo está mal, cambiamos a la medición fuera de línea, y yo diría inclusive para identificar el daño que nos está dando la medición en línea es cuantificarlo, ubicarlo perfectamente. Para eso son las mediciones fuera de línea. Dentro de una de ellas es la medición de descargas a la ranura, para que podamos decir exactamente qué ranura o cuántas ranuras tienen el problema que pudimos haber detectado en línea, o en dónde están las zonas de cabezales que tienen problema de graduación de campo o de amarres, ¿no? Entonces sí, efectivamente son diferentes niveles de precisión los que se encuentran, de ubicación, de resolución espacial, que hay que aprovecharlos y hay que complementarlos una con otra. Gracias. Oye, Rodolfo, yo no sé si soy yo, es que se escucha ya la sartén casi de por allá. Sí, no, y si olieran, está rico también. Qué bueno. Bueno, ahí llegamos ahorita, Rodolfo. Somos bienvenido, 3 ya más. Sabes. Para el 4 perfecto, que alcanzamos todavía. Más agua en los frijoles, por favor. Eso. Bueno, pues ya llegando. No, adelante, Ariel, adelante. Algo que quería resaltar también, todavía regreso en la pregunta, que un poco resaltar un comentario que contestó Rodolfo en una de las preguntas de las mediciones en línea, diferentes niveles de carga, que obviamente el fenómeno de tal vez posible aflojamiento a veces o en el ciclo de cuñas es algo que no lo vas a ver fuera de línea, que sí se ve cuando tienes en mediciones en línea. Pero algo que a nosotros creo que cada uno nos han preguntado en diferentes ocasiones es una pregunta a veces antagónica, que dicen, ¿y qué es mejor? ¿Probar fuera de línea o probar en línea? Y las respuestas, como se han dado cuenta del aporte de cada uno, tiene su aporte específico cada una de las dos. Entonces, una lleva a la otra. No es que una va a reemplazar, fuera de línea no va a reemplazar en línea, ni pruebas en línea va a reemplazar fuera de línea. Ese es el último aporte que quería dar. Adelante, Karen. Gracias. Y bueno, ya con esto tenemos solamente una pregunta más. Esta es desde México y dice, en una subestación GIS, ¿cada cuánto tiempo es necesario realizar pruebas a descargas parciales? Esa yo la puedo contestar, porque la respuesta es que... Ya se precisamente...
precisamente tenemos un próximo webinar con el doctor Rodolfo García Colón aquí presente el próximo martes 6 de junio. Martes 6 de junio, que va a cubrir todo sobre este tema de subestación GIS. Así que estén muy atentos a nuestros correos, a nuestras redes sociales, para que ustedes puedan inscribirse. ¿En dónde? En nuestra página en csa.meger.com/webinars. Más adelante, ahorita la voy a compartir también en pantalla. Entonces, esa es la respuesta. Acompáñanos el martes 6 de junio a la misma hora que tenemos nuestros webinars y este panel, que es 9 Centroamérica y México, 10 Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, 11 República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela y 12 horas Argentina, Uruguay y Brasil. Perfecto, entonces ahora sí con esto les recuerdo que estamos en redes sociales, nos pueden buscar como Meger Latam, síganos, conecten con nosotros, estamos en Facebook, incluso en Facebook tenemos un grupo privado para solamente compartirles información de webinars y paneles y estas sesiones virtuales que tenemos. Entonces, sean parte de, nos pueden encontrar ahí y con muchísimo gusto les aceptamos para que estén al tanto de todas estas actividades. Estamos en Instagram también, tenemos también librería completa de videos en YouTube. Así que ya saben cómo encontrarnos. Y con esto también quiero aprovechar para invitarlos a nuestro próximo webinar académico. Este va a ser el jueves 11 de mayo, pruebas a devanados y conmutadores en transformadores de potencia. Y precisamente nuestro profesor Raúl Álvarez va a ser uno de los disertantes, acompañado del ingeniero Julio Jiménez y gerente Roberto Sartori. Y les comparto que ya tenemos a más de 1000 inscritos, y eso que apenas ayer lanzamos la invitación, así que es un tema muy convocatorio y estaremos esperándolos, igual a la misma hora. Y pueden ver la información en csa.meger.com/webinars. Y ya para finalizar, les comparto que también vamos a estar lanzando una encuesta. Esto es para que nosotros podamos también saber más de ustedes, qué otros temas de interés tienen y cómo podemos mejorar estas sesiones que son pues para ustedes. Y ahora sí, le voy a dar la palabra primero a Rodolfo para terminar con esta sesión. Adelante, Rodolfo. Gracias, Karen. Gracias a mis compañeros, Raúl, Ariel. A todas las personas que nos estuvieron escuchando, gracias por la paciencia. Seguimos a sus órdenes, ya saben, estamos listos para atender cualquier duda, cualquier comentario y los esperamos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan bonito día. Saludos desde México. Y ya casi están los frijoles, ¿eh? Perfecto, ya casi vamos. Adelante, Raúl. Bueno, gracias, Karen. Un honor participar de un webinar técnico con esta eminencia que es el doctor Rodolfo, un referente en la materia. Así que nada, siempre aprendiendo. Tenemos la suerte de compartir experiencias y trabajos con él, así que todo un honor. Y por supuesto con mi amigo ya de tantos kilómetros, con Ariel. Nos vemos en Figueroa Alcorta la próxima vez, Ariel. y sí, tal cual. Bueno, no, ese es un mensaje medio subliminal a todos. Les cuento que Ariel es fanático de Gustavo Cerati. Estuvimos ahí hace poco haciendo una recorrida por los lugares emblemáticos donde el gran Gustavo hacía su arte. Así que nada, un placer. Saludos para todos. Nos estamos viendo pronto. Y como siempre, Karen, un lujo todo. Muchas gracias por todo tu apoyo y soporte. Así que un saludo desde La Plata, Argentina. Excelente, pues yo le tengo una pequeña sorpresita antes de dar la cerrada a Karen, porque la última vez cuando hicimos un panel que nos acompañó Daniela, yo hice una especie de esquema de preguntas tipo flash. Ahora te voy a poner al medio. No te puedo decir, Karen. Que las preguntas eran en 30 segundos, como todo el mundo nos estamos conociendo, algunos no hemos tenido la experiencia de vernos en persona, otros virtuales, algunos solamente conocen a Karen con el trabajo de mucho cariño que ella empeña en toda esta plataforma virtual. Tratar de conocer un poquito la persona. Y esas preguntas son un par de preguntitas rápidas en 30 segundos. Aquí tengo el temporizador.
Sin pensarla mucho, Karen, tienes que disparar de una vez. ¿Estás lista? Estoy Ok. lista. ¿Cuál es tu lugar favorito en Latinoamérica? No lo tengo. Todos me encantan. No tienen, No, todos. no puedo decir. ¿Qué prefieres? ¿Ser una persona de playa o montaña? Perdón, se me cortó un poquito. ¿Playa o montaña? Montaña. Montaña, ok. ¿Qué opinas del cambio climático, de todo esto? Que es una responsabilidad de todos el hacer un cambio y poner un granito de arena. Reciclen, reciclen y consuman menos. Eso es. Último lugar de vacaciones. No recuerdo. Oh, pues quiere decir que necesitas Eh, vacaciones entonces. Dios, no recuerdo. ¿Cuándo fue? Ok, Sí, último. necesito. Ahí viene, ya se acaba el tiempo. Último país visitado. República Dominicana. Ok, para última fue música favorita. ¿Qué quiere decir? ¿Qué escuchaste cuando venías a la oficina antes de entrar? Perdón, otra vez, Música perdón. Se favorita. me cortó un poquito tu voz. Música Tecno, favorita. siempre. Ah, Tecno, tecno. Pues ahí tienen un poco, un tecno. pedacito de Sí. lo que es Karen. Excelente. Bien, yo quisiera aprovechar Bueno. el momento también, Sí. porque esas preguntas no las ha contestado Ariel. Ah, Tienes bueno, 30 tienen que segundos, Ariel. preparármela. Aviéntenla si No, quieren. adelante, ya, son las mismas. Listo. País Ok, favorito de bueno. No, pero Latinoamérica. tiene que ser de todos. Me la tengo que leer Claro. yo Bueno, mismo. Ustedes preparen el cuestionario no, para mí, bueno, no, pero sí tienen. ya Lugar está. favorito en Latinoamérica, donde hayan tres condiciones. Buen ambiente, buena música y buena vibra de buena gente. O sea, eso aplica a todos los países entonces. Perfecto. Playa o montaña, las dos. Playa, la que me llegue primero. ¿Qué opinas del cambio climático? Es responsabilidad de todos y nadie lo va a arreglar por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Último lugar de vacaciones, mi hermoso país natal. Saludo a mi gente de República Dominicana. Deporte favorito, observarlo sería el baloncesto, pero jugar sería béisbol. Último país visitado, Dominicana. Música favorita, rock. Entendemos. Ese sería yo. No, cerrando esto, señores, obviamente como vemos hoy es viernes, ya estamos cerrando esto. Esperamos que todos hayan tenido una excelente semana. Todo el mundo, si llegamos al viernes y todavía tenemos empleo, quiere decir que las cosas vamos bien. Es un trabajo de mucho honor y mucha responsabilidad que tenemos de seguir manteniendo este sistema eléctrico para toda nuestra comunidad. Señores, cuídense mucho, cuiden a los demás, seguridad ante todo. Tratemos de impactar menos lo que es el medio ambiente. En nombre de todo Meger, cerrando con mi opinión, dando la palabra a Karen, quería cerrar de que para mí un honor, un orgullo y con mucha alegría preparar esta plataforma y contenido de material para el beneficio de ustedes y nosotros lo hacemos con mucho cariño y mucha estima y que esperamos que esto siempre sea de mucho beneficio y valor para todos. Ya hoy es viernes, señores, disfrutemos, viene un excelente fin de semana y con eso me despido. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos y soportar este trío de chiflados que tienes alrededor, ¿no? Un honor siempre trabajar con ustedes y bueno, igual gracias a todos y gracias a todos por su tiempo. Recuerden que los estamos esperando el próximo jueves en el webinar y no se preocupen, van a recibir la grabación de esta sesión a través de su correo el día de mañana. Con esto igual les deseo también un excelente fin de semana y también nos pueden encontrar a todos de forma personal en LinkedIn, ya muchos están conectados, así que igual si cualquier cosa extra estamos a sus órdenes a través de la plataforma también. Y bueno, ahora sí voy a cerrar la sesión. Hasta luego. Hasta luego, Rodolfo, Raúl, Karen. Bye, hasta luego, buen día a todos, todas. Hasta luego, compañeros. Adiós.